Listo. Bueno, muy buenas noches para todos los oyentes y las personas que hasta el día de hoy nos siguen acompañando en nuestro podcast. Ya hoy llegamos a nuestra edición número 3 y nuestra última edición para este año. Durante las últimas semanas hemos venido desarrollando diferentes ejercicios en los cuales hemos aprendido y hemos conocido un poco de lo que son la macroeconomía a nivel de nuestro país, Colombia. Esta noche queremos dar la bienvenida, como siempre, a nuestros compañeros y nuestros expositores, quienes nos acompañan en esta noche. Tenemos a Wilber Montoya Leguizamón, a Eva Joana Sayonara Falla Martínez y a la compañera Sandri Beatriz Solano Blanco y la persona que les habla, Lilia Janet Miranda Pérez. Entonces, en esta noche queremos hablar y darles a conocer un poco sobre el análisis de la balanza de pagos que se maneja actualmente en nuestro país y a nivel mundial también. Entonces, pues, no siendo más, vamos a arrancar con nuestro primer punto, en donde vamos a hablar un poco sobre la composición de las cuentas y las balanzas involucradas en nuestra balanza de pagos. Entonces, como primeramente, podemos evidenciar que la balanza de pagos como tal es un documento de contabilidad en el que se anotan todos esos movimientos o transacciones que se han hecho que se han hecho en una nación hacia el extranjero. Es decir, a través de esta balanza de pagos podemos conocer todas las transacciones que hacemos a nivel país y cómo se ven reflejadas a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, tenemos para esta balanza de pagos 4 cuentas que son involucradas, las cuales son la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y la cuenta de errores y omisiones. Entonces, como podemos ver, la cuenta corriente, y es una de las más concurrentes, la más usada prácticamente, son todas aquellas que contienen importaciones, exportaciones, rentas, transferencias, y a su vez de esa cuenta corriente perdónenme un segundo, acá, cuenta con otras subcuentas, las cuales, o subcuentas o 4 balanzas, las cuales son la balanza de servicios, balanzas de transferencias y balanzas de comercios y balanza de rentas, que ya las vamos a ver más adelante en el transcurso de nuestro podcast, más o menos la definición de cada una de ellas. Contamos también con la cuenta de capital, la cual registra todos los movimientos de capital, bien sea, bien sea la compra de productos, ¿sí? Diferentes productos no financieros y o cualquier otra ayuda, o cualquier otro producto en el exterior. Esta cuenta como tal refleja los movimientos de dinero que se han tenido para todo el año que se han tenido para todo el año, mostrando el cambio en los activos, tanto en el propio territorio como en el extranjero. ¿Sí? También tenemos la cuenta financiera, la cual nos registra todos los préstamos que se solicitan al exterior, todos los préstamos que solicita nuestro país al exterior, y también refleja todos los depósitos o inversiones que hace otro país en el nuestro. A su vez, también contamos con la última cuenta, que es la cuenta de errores y omisiones, la cual detalla la cantidad de importaciones y exportaciones que se manejan en nuestro país. Y también es esa la que determina si hay un déficit o hay un superávit en la cuenta en la balanza, pues el total, la balanza de pagos de cada país. Como siguiente, tenemos también un ejercicio que realizamos de tipo comparativo, o sea, de tipo ilustrativo, perdón, de a modo ejemplo, brevemente para explicar el tema de la balanza por cuenta corriente. Entonces, ¿qué se hace básicamente? Agregamos los conceptos por los cuales ingresaron y pagamos los recursos a modo, digamos, de personal. Y estos, a su vez, se van a ir sumando todos los ingresos, todos los pagos, y vamos a ir viendo los diferentes saldos que van quedando. Si estamos en rojito, o sea, quiere decir que estamos en menos, o si tenemos el blanco, en este caso que fue el color que dejé,
es decir, que tenemos una ganancia, se podría decir, un superávit, podríamos hablarlo en esos términos. Entonces, digamos que después de agregar todos los conceptos que nosotros creamos pertinentes en cuanto a balanza comercial, balanza de servicios, balanzas de rentas y balanzas de transferencia, lo que vamos a hacer es sumar todos los totales, como bien se ve acá, 12.800.000, y vamos a sumar todos los pagos que realizamos, que serían 17 menos 17.150.000, a lo que nos da referencia que hay un déficit en esta cuenta debido a que estamos pagando más de lo que estamos generando como ingresos. Entonces, esto como una ilustración muy breve, un cuadro muy breve en cuanto a conceptos de cómo está conformada la balanza y cómo la podemos aplicar de acuerdo con las diferentes cuentas que en ella la componen. ¿Listo? Entonces, como segundo punto, quiero dar paso a nuestra compañera Eva Joana Sayonara Falla para que nos hable un poco sobre la balanza comercial. Adelante, Eva. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla. Regálame un segundo. Listo. ¿Ya ven la presentación? Sí. Sí. Sí, Eva, sí, señora. Ya la vemos, sí, señora. Listo. Bueno, entonces inicio la balanza comercial de Colombia. Como les venía hablando, mi nombre es Eva Joana Falla. La balanza comercial en Colombia es la diferencia en sí entre las importaciones y lo que son las exportaciones de bienes, usualmente representado en dólares. Digamos que si la diferencia es positiva, entonces hablamos de un superávit, ¿cierto? Pues están entrando más recursos al país por concepto de exportaciones que los que están saliendo por concepto de importaciones. En cambio, si por el contrario la diferencia es negativa, la balanza resulta deficitaria, pues las ventas del país en el exterior son inferiores a lo que serían las compras. Usualmente este déficit comercial es compensado ¿a partir de qué? A partir de los dólares, de la deuda privada o pública, dado que las exportaciones no generan los dólares suficientes para pagar las importaciones. Regálame un segundo. Continuamos con una gráfica. Acá en esta gráfica podemos evidenciar, tengo acá una falla técnica. En esta gráfica a continuación podemos evidenciar la principal razón del déficit comercial del país, digamos que son las importaciones de bienes y consumos de materias primas. Ningún país se encuentra en la capacidad de producir todos los bienes y servicios, o sea, partamos de ese hecho. Pero debemos ser estratégicos con el fin de ¿qué? De que las importaciones no sean mayores a las exportaciones. Un país como el nuestro, como Colombia, no se encuentra en la capacidad de producir bienes de capital, pues no cuenta con la tecnología necesaria. Lo que sí podemos producir son materias primas e incluso bienes intermedios en la cadena de producción. Estas políticas económicas deberían incentivar lo que es la producción, porque cada vez nos volvemos más dependientes de las importaciones. Esta gráfica que tenemos acá es de la fuente del DANE. Según esta gráfica, nosotros tuvimos en el 2012, ¿cierto?, lo que fue la suscripción al TLC con los Estados Unidos. En el 2013 podemos evidenciar que fue cuando se suscribió el TLC con la Unión Europea, y a partir de ahí tuvimos una caída fuerte. En el 2014 podemos evidenciar al 2015, ha sido la mayor caída que ha tenido Colombia en tema de la balanza comercial. Dáleme un segundo. Entonces, a partir de ahí podemos evidenciar pues de que se están haciendo unos esfuerzos grandes por tratar de que suba, pero nosotros siempre estamos por debajo de la línea. Listo. Haciendo un análisis de la balanza comercial por países con Colombia entre el 2015 y el 2021. Entonces podemos evidenciar acá que estamos en rojo con los principales países que tenemos las exportaciones y es donde más hacemos las importaciones. Lo que es Estados Unidos, si nos podemos dar cuenta, permítanme un segundito. Si nos podemos dar cuenta, por ejemplo, con Estados Unidos,
digamos que esta balanza comercial ha sido siempre deficitaria desde el 2015. O sea, no podemos ver acá todas las cifras. Al igual que China, siempre ha sido deficitaria. Digamos que con Japón, por ejemplo, el déficit comercial con Japón fue el más alto en la primera mitad del 2021. Vamos acá, podemos analizar en el 2021 y según las cifras del DANE en el 2017, perdón, se registró el déficit comercial más bajo. Entonces acá podemos ver que en el 2017, como en la anterior gráfica, lo que trató fue darse una mejora. Con Alemania, por ejemplo, tenemos que desde el 2015 la balanza comercial se ha mantenido deficitaria. Desde ese año tuvo el peor resultado, lo que fue en 1.701,8 millones de dólares. Y el mejor, digamos que con Alemania, fue en el año 2020, en donde pues ya digamos que mejoró un poquito, y entonces nos quedó en menos 1,088,8. Bueno, si analizamos con Canadá, México, o sea, tenemos también unos picos con quien definitivamente está buena la relación, pero estos son los países con los que más nosotros tenemos, digamos, ese estrecho convenio en el tema de las exportaciones y las importaciones. De ahí nos queda Ecuador, Chile, Venezuela y Perú, que con ellos, digamos que es como lo que nos salva un poquito. Pero definitivamente con los que mayor tenemos inconvenientes son con los países que más nos ofrecen las importaciones, perdón. Listo. La balanza comercial según los bloques comerciales. Digamos, anteriormente lo analizamos con lo que son los países, ahora vamos a analizarlo lo que son según los bloques comerciales. Un segundito. Listo. Bueno, en cuanto a esta gráfica, lo que podemos, digamos, evidenciar es que la balanza comercial por bloques y las cifras muestran una tendencia al déficit, nuevamente lo que evidenciamos en la gráfica, desde el 2015, solo con la comunidad andina CAN, ¿cierto? Es donde se evidencian que las cifras se han mantenido positivas. Bueno, acá podemos evidenciar desde el 2015 hasta el 2021. Hemos tenido unas cifras positivas, sin embargo, de acuerdo con los datos del DANE, el peor resultado fue en el 2016. Digamos, acá en el 2016 es como el año donde más tuvimos como la cifra menor. Lo que es con la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, la balanza comercial fue negativa en 2015. Digamos, nuevamente retomando a la gráfica, y digamos que lo que fue el año 2016 fue el año en que se registró como su peor resultado. Lo mismo pasa con lo que es Mercosur. Para el mismo periodo, la balanza comercial en el mercado común del sur, que es Mercosur, se ha mantenido deficitaria. Perdón, que esa expresión siempre se me complica. Con el mayor resultado que fue en el 2015 por un valor de 390,3 millones de dólares, ¿cierto? Y el peor fue en el 2020, que fue ya en el Mercosur, que fue en 1.365. Y finalmente tenemos la Unión Europea. La Unión Europea, desde el 2015, la balanza comercial se ha mantenido negativa, con una tendencia a aumentar el déficit. En el 2019 se registró su peor saldo, que fue de menos 315,5 millones de dólares. Y en fin, en Colombia, digamos el déficit, dale menos segundo. En Colombia, el déficit comercial acumulado entre el 2015 y 2021 con los países y bloques económicos que ya estábamos mencionando tienen un valor nominal aproximado de menos 67,517 millones de dólares. Dicha situación es preocupante. O sea, digamos que para ningún país es conveniente tener una balanza comercial deficitaria durante un periodo tan prolongado como el que ha tenido Colombia. Sobre todo porque crece la deuda, el precio de las divisas aumenta. La única solución, digamos, que se analiza desde el punto de vista económico es cómo reformular la política comercial de manera tal que pues importemos en las justas proporciones a las exportaciones. Listo, compañeros, hasta aquí llegó mi intervención. Muchas gracias por escucharme.
Listo, Eva. No, muchas gracias por este gran aporte. Es de vital importancia. Ya ahorita en las conclusiones y recomendaciones hablaremos un poco sobre como el análisis que hemos tenido a lo largo de estas entregas y de la importancia que deberíamos tener para con ellas. Bueno, de igual forma, esta noche nos acompaña también la compañera Sandri Beatriz Solano, un poco sobre lo que son las balanzas de servicios y las balanzas de transferencias. Entonces, Sandri, bienvenida, te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí me pueden ver? Buenas noches, mi nombre es Sandri Solano Blanco. Entonces les vengo a hablar sobre la balanza de servicios en Colombia. Pues al analizar la balanza de servicios en Colombia, nos damos cuenta en la estructura que esta pertenece a la cuenta corriente. Entonces, nos damos cuenta que en la balanza siempre hay una estructura, ella hace parte de la balanza de pagos. Sandri, se cayó tu video, tu imagen. ¿Y ahora? No, ¿no me ven? No te vemos. Yo no te veo, no sé los compañeros. ¿Ahora? Sí, Ahora sí. Ah, listo, perfecto. listo. Sí, a mí también me había salido un error acá. Entonces, la balanza de servicios forma parte de la balanza de pagos, lo que le decía ahorita, y hace referencia a los ingresos que se obtienen por la prestación de servicios a los no residentes, así como los pagos por los servicios recibidos de los no residentes. En otras palabras, por decir, en la balanza de servicios se recogen los datos que muestran los ingresos recibidos por los servicios que se han presentado en el extranjero, así como los gastos por el servicio prestado en países terceros. Entonces, ¿qué incluye la balanza de servicios? El transporte, el turismo y viaje, la construcción, los servicios financieros, las comunicaciones, seguros y servicios informáticos, los de información, los servicios a la empresa, rentas de la propiedad inmaterial y royalties, servicios gubernamentales, servicios personales, recreativos y culturales. Las regalías también hace parte de ellos. Entonces, como le había dicho, en la cuenta corriente viene la cuenta de bienes y servicios. Entonces, ahí ya abajito, por decir en la estructura, balanza de bienes y la balanza de servicios. Entonces, ¿qué quiere decir que la balanza de servicios es negativa o positiva? Como decía en el inicio, se recoge todos los ingresos, así como los pagos que se derivan de la prestación de servicios. En este sentido, cuando un país extranjero presta servicios al país, por ejemplo, así como a sus miembros residentes, los pagos por dichos servicios se recogen como gastos. Entonces, quisiera mostrar la tabla que tengo acá, que muestra la cuenta corriente. Si se fijan, aparecen hasta el 2020. Entonces, el 2020, pues para nadie ¿Estás proyectando? no se muestra. No, señora, no vemos tu imagen. De hecho, tu cámara tampoco. La siguiente imagen, esa. Listo. Entonces, como les venía diciendo, el 2020, pues como se ha venido hablando de la pandemia, entonces si se fijan, se pueden ahí dar cuenta que en el 2020 bajó bastante, se ve bastante bajo a comparación de los años que fueron 2019, el 2018. Entonces fue un año duro. Ya para el 2021 fue alzando un poquito en las cuentas, en las balanzas de servicios, fue alzando también como el turismo cabe en la balanza de servicios, pues
no se podía viajar, entonces en el 2021 fueron retomando y algunas empresas de turismo, incluso hoteles, ya se veían afectados por la economía y decidían tener una parte pequeña de turistas. Entonces ahí fue cuando se vino retomando y ya para el 2022 ya están viajando normalmente, ya podrían estar en los hoteles y todo. Entonces, lo que se trata de la balanza de transferencias incluye todas aquellas transacciones económicas que no encuentran contrapartida, o sea, así se incorporan las transferencias privadas y gubernamentales independientemente del emisor y el receptor. Entonces, ¿qué incluye la balanza de transferencias? Las balanzas del capital y las transferencias corrientes. Las transferencias de capital se excluyen de la balanza, por así decirlo, por lo que estas solo, por decir, son de las transferencias corrientes. Entonces, las dichas transferencias son aquellas que no son del capital, como la balanza de pago, después viene en la estructura, hablando, perdón, de la estructura, la balanza de pago, la cuenta corriente y la balanza de transferencias. Entonces, en la siguiente gráfica, en la segunda, veo que en el 2020 también, o sea, ya vienen siendo otros servicios que fueron las de transferencia, también se vio afectada en el 2020. En el 2019 estaba un poquito más elevado, entonces fue ahí como algo, una parte mala que había pasado la economía. Entonces, ¿puede proyectar la otra imagen, compañera? ¿Sería la anterior? Es que estas son las gráficas que tengo de acuerdo a este punto. Las dos tablas Ah, y ok. el gráfico. Estas son las dos. No, la demás era como de barras. Era una página, era una gráfica de barras, entonces ahí era donde más se veía que estaba más afectada en el año 2020. Ya para el 2021 había subido un tanto. Para el 2022 sí ya se vio bastante recuperada la economía. Entonces ese sería mi aporte, compañeros. Listo, compañera Sandra, muchas gracias. Igual en la entrega de nuestro trabajo veremos al detalle el gráfico que nos mencionas adicionalmente. Ok, ¿Listo? sí, ahí te aparece. Gracias. Sí, señora, muchas gracias. Listo, bueno, Sandri, muchísimas gracias por ese aporte. Importante conocer este tipo de balanzas de servicios y de transferencias para poderlo tener en cuenta, ¿listo? Bueno, entonces doy la bienvenida también al compañero Wilmer Montoya Leguizamón, que nos va a hablar un poco sobre la cuenta financiera de Colombia y sobre los temas de TRM. Entonces, adelante, Wilmer, buenas noches, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, compañera. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Wilmer Montoya Leguizamo. Los saludo aquí de la ciudad de Uitama. Muy contento otra vez de compartir este espacio con ustedes. Y pues hoy tenemos un tema bastante interesante, como es la cuenta financiera de Colombia. La cuenta financiera, como parte de nuestro sistema de cuentas nacionales, muestra la forma en que los diferentes agentes económicos colocan sus excedentes mediante la adquisición de activos financieros o la reducción de pasivos. Asimismo, se financian sus déficits, incurriendo en pasivos y reduciendo sus activos. La adquisición neta de los activos financieros menos la emisión neta de los pasivos da como resultado préstamo neto financiero. Básicamente, ¿qué es esto? Es la suma de la deuda pública y la deuda privada que tenemos pues con las naciones poderosas. En este caso, pues Estados Unidos es nuestro mayor proveedor de, dólares, pero pues igual así ha venido creciendo mucho nuestra deuda externa. Entonces, este es el valor sumado de la deuda pública y la deuda privada. Entonces, pues esta cuenta financiera se elabora en términos y saldos de flujos anuales. Los saldos de las cuentas financieras se registran a valores nominales, exceptuando los correspondientes a la inversión extranjera.
Entonces, pues vemos en este cuadro que comparamos los 5 últimos años, vemos en el 2018 que teníamos una deuda externa mezclada entre pública y privada de 119.862 millones de dólares. Esto que corresponde al 53% de nuestro Producto Interno Bruto. Casi la mitad de lo que producimos anualmente está comprometido para el pago de la deuda externa. En el 2019 vemos que esto pues sigue incrementando a 138.175 millones de dólares y compromete un 52.4% de nuestro Producto Interno Bruto. En el 2020, 147.284 millones, comprometiendo el 65%. Aquí pues recuerden que nuestro presidente tomó la determinación de pues hacer un préstamo para cubrir lo de la pandemia. Entonces ya vemos un incremento del 65% del Producto Interno Bruto. Para el 2021 pues vemos también la misma tendencia con 167.859 millones, comprometiendo un 64.6% de nuestro Producto Interno Bruto. Para el 2022, este dato que tengo de 177.312 millones corresponde para el mes de junio, cuando no teníamos un dólar tan elevado. Ahorita, cuando ya estamos tocando un dólar de 5.000 pesos, este valor se incrementó en un 30% a lo que debíamos. Entonces tenemos una deuda supremamente elevada y ahora pues toca pagarla en dólares, que incrementa un 30%. Esta deuda externa vienen desde tiempos de la independencia. Ya veíamos que para 1839 ya estábamos endeudados con 20 millones de unidades monetarias de la época. En este tiempo vemos que también nuestra deuda crece. Pues sabemos que nuestro principal producto de exportación es el petróleo, y pues con la caída del precio del petróleo, obviamente pues nuestra deuda aumenta. ¿Qué pasaría si no pagamos esta deuda externa? Pues el país es excluido de los mercados financieros y experimenta grandes devaluaciones de su moneda. Desde que la tenemos devaluada, va a ser peor. Y entre más aumente la deuda externa, pues tenemos destinado el dinero del presupuesto público, de los programas sociales. Ahí es donde se va a tener que echar mano para poder pagar esta deuda externa. Nuestro presidente el otro año va a cancelar la deuda con la reforma tributaria que tiene planteado, pero pues con el incremento del 30%, ¿de dónde va a echar mano? Del dinero destinado para los programas sociales. Entonces, esto en lo que tiene que ver con la deuda externa. Ahora seguimos con el siguiente tema, analizar el comportamiento de la TRM. Pues la TRM es la tasa representativa del mercado. Este valor, ¿de dónde sale? Es el valor que representa el valor de un dólar norteamericano versus el peso colombiano. En otras palabras, la TRM es la cantidad de pesos colombianos que pagamos por un dólar. Se calcula de acuerdo con el Banco de la República. Se hace con base de las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que trazan en el mercado cambiario colombiano con cumplimiento el mismo día de cuando se realiza la negociación. Todos los días vemos que esto se actualiza. Entonces, ¿con qué valor se sale? Con el valor del día anterior.
preparé una diapositiva. Bueno, acá vemos que en el cuadro que nos proyecta la compañera, vemos que para el año 2018, pues la tasa representativa estaba en 3.249, en el 2019 3.277, en 2020 3.432, 2021 3.981. Para este año ha bajado un poco en este último mes porque estábamos casi en 5.000 pesos, pero pues para inicios de diciembre ya está en 4.898. Entonces voy a proyectarles acá unas diapositivas que preparé para entender más lo de la TRM. No sé si me colaboran, si ya está de pronto proyectándose. Sí, Wilmer, ya está cargando. Ya lo puedes poner en modo presentación si gustas, por favor. Ok. Perfecto, ahí. Entonces, Sí. este tema, ¿sí? Ok. Este tema de la TRM me parece muy interesante. Entonces, como les venía diciendo, es la tasa representativa de mercado cambiario de Colombia. Es el valor en pesos colombianos de un dólar estadounidense. ¿Para qué nos sirve? Nos muestra la relación que existe entre las dos monedas. En este caso, pues se toma en valor la base, que es el dólar, ya que es la divisa más utilizada, no solo pues, Colombia a nivel mundial. Todo compramos en dólares, el petróleo lo compramos en dólares, entonces esta es la moneda que se tiene en cuenta. Y es para transacciones en el exterior. La TRM nos sirve como base para ciertos contratos y existen activos financieros cuya rentabilidad puede estar atada a su comportamiento. ¿Por qué sube y baja el dólar? El precio del dólar depende de la cantidad de dólares que haya en el mercado. Entonces, vemos que el dólar se comporta como una divisa, como cualquier otro, el oro, la plata, como cualquier otra divisa que esté en el mercado. Pero esta divisa tiene que tener un poder. Entonces, pues, ¿qué más poder que contar con el dólar? Entonces, entre más dólares se encuentren en circulación en Colombia, el precio del dólar baja. Entre menos dólares haya en circulación, entonces ahí es donde se pone más caro el dólar. ¿Y esto de dónde viene? Las exportaciones tienen que ver mucho con la subida del dólar. Entonces, cuando Colombia exporta, le pagan en dólares sus productos, ingresa a la economía colombiana y el precio se afecta porque generamos más dólares. Obviamente, el valor disminuye. Caso contrario pasa con las importaciones. Pues entre más compremos a otros países, el pago pues lo vamos a generar nosotros a ellos en dólares y allí pues van a salir de la economía colombiana y se van a ir para los exportadores, para en este caso las importaciones. ¿Qué más afecta al dólar? La inversión extranjera. Entonces se invierte dólares que llegan a Colombia y pues llegan a la economía. Cuando vemos que inyectan los inversores extranjeros en las empresas, entonces ellos traen dólares y por ende van a ingresar al mercado colombiano haciendo que el precio baje. Las remesas también afectan el precio del dólar, pues hay personas que están trabajando en otros países y envían su dinero a los familiares y viendo que pues, también ingresan a la economía colombiana. El endeudamiento externo, cuando el gobierno
para dinamizar la economía, pide préstamos a países fuertes como Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional, prestan en dólares y aumenta la cantidad de dólares, haciendo que este baje, lo que les estaba comentando en la pandemia. Colombia pidió 5.000 millones de dólares a Estados Unidos para mitigar las necesidades en la deuda, y pues esto pues bajó el dólar, pero nos incrementó la deuda externa. Y por último pues tenemos también la intervención del Banco Central. Cuando este interviene y compra los dólares en la economía, los guarda para así pues disminuir los dólares que hay en flujo, haciendo que las exportaciones aumenten. Vemos que beneficia a los exportadores porque pues le genera un mayor precio. Entonces los exportadores se ven muy beneficiados cuando el Banco Central interviene y guarda estos dólares. Tenemos también pues que quién es la encargada de calcular el valor de la TRM, es la Superintendencia Financiera. Sin embargo, el Banco de la República es el encargado de definir la metodología con la que se calcula la TRM a través de un manual. El manual es el Manual de Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados. Solo se tiene en cuenta las negociaciones directas de compra y venta de divisas con un monto superior a $5.000, realizadas por bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades, comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional y el Banco de Comercio Exterior de Colombia, pactadas para el cumplimiento del mismo día de su negociación. Se debe incluir al menos operaciones realizadas en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. Las consecuencias que vemos que ¿cuáles las consecuencias? Pues como les venía mencionando, el aumento de la deuda externa, pues el precio de las diferentes recursos importados, ya que se han venido aumentando en un 33%, por el aumento del dólar. También tenemos el aumento de los precios de las importaciones. Entonces esto pues afecta al sector. Mientras las importaciones estén más costosas, pues nos va a tocar pagar más en dólares. Y tenemos también el aumento de los precios de los insumos agrícolas. Se podrían derivar a un alza. También el precio de los alimentos, tanto importados como nacionales, debido al aumento de los productos como abonos, como fertilizantes, bueno, todas las cuestiones que necesitan. Entonces, si aumentan este costo, se ve también reflejado en el aumento del precio de los alimentos. Las exportaciones se verían beneficiadas, pues pueden competir en el mercado de bienes y servicios en el exterior con un mayor precio del dólar. También pues el sector del turismo se vería muy beneficiado. Pues los viajeros llegan a nuestras playas, a nuestros sitios turísticos y pagan en dólares, entonces haciendo que esto se entrene a la economía. El aumento del dólar también se debió a las políticas de nuestro presidente, pues Petro genera una incertidumbre con sus políticas económicas. En esto, pues la reforma tributaria que tiene planeada para el 2023
y pues los mensajes que ha dado el presidente en donde está hablando de controles de capital y algún tipo de impuestos sobre salidas de este capital no son bien vistos por inversores extranjeros, especialmente en el sector minero y energético. Recuerden que pues Petro en este sector minero y lo del petróleo piensa acabar con las exportaciones del petróleo, siendo muy afectado nuestra economía, ya que el petróleo es la principal exportación que se maneja en el país. Hasta aquí, compañeras, creo que pues mi intervención, espero haya servido para aclarar un poco de dónde sale el valor de la TRM y qué son los factores que afectan estos cambios de valor casi diario, ¿no? Muchas gracias. Listo, Wilber. No, pues muchísimas gracias. Creo que todos estos conceptos son muy importantes porque van correlacionados para nosotros llegar a entender cómo se conforma, cuáles son las variables, por qué sube, por qué baja lo que acabaste de informar. Muchísimas gracias. Y bueno, ya veremos qué pasa con el tema de la inflación, qué pasa con el tema de la alza, qué pasa con nuestro país en estos tiempos, ¿listo? Quiero dar la bienvenida a nuestra compañera Sandri, que finalmente sí nos puede acompañar de manera en vivo y en directo. Entonces, Sandri, muchas gracias por alcanzarte a unir. Queremos pues informar que la compañera pues nos va a hablar un poco sobre lo que son las balanzas de servicios y las balanzas de transferencias. Entonces, Sandri, bienvenida, te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí me pueden ver? Buenas noches, mi nombre es Sandri Solano Blanco. Entonces les vengo a hablar sobre la balanza de servicios en Colombia. Pues al analizar la balanza de servicios en Colombia, nos damos cuenta en la estructura que esta pertenece a la cuenta corriente. Entonces, nos damos cuenta que en la balanza siempre hay una estructura, ella hace parte de la balanza de pagos. Sandri, se cayó tu video, tu imagen. ¿Y ahora? No, ¿no me ven? No te vemos. Yo no te veo, no sé los compañeros. ¿Ahora? Sí, Ahora sí. Listo, perfecto. listo. Sí, a mí también me había salido un error acá. Entonces, la balanza de servicios forma parte de la balanza de pagos, lo que le decía ahorita, y hace referencia a los ingresos que se obtienen por la prestación de servicios a los no residentes, así como los pagos por los servicios recibidos de los no residentes. En otras palabras, por decir, en la balanza de servicios se recogen los datos que muestran los ingresos recibidos por los servicios que se han presentado en el extranjero, así como los gastos por el servicio prestado en países terceros. Entonces, ¿qué incluye la balanza de servicios? El transporte, el turismo y viaje, la construcción, los servicios financieros, las comunicaciones, seguros y servicios informáticos, los de información, los servicios a la empresa, rentas de la propiedad inmaterial y royalties, servicios gubernamentales, servicios personales, recreativos y culturales. Las regalías también hace parte de ellos. Entonces, como le había dicho, en la cuenta corriente viene la cuenta de bienes y servicios. Entonces, ahí ya abajito, por decir en la estructura, balanza de bienes y la balanza de servicios. Entonces, ¿qué quiere decir que la balanza de servicios es negativa o positiva? Como decía en el inicio, se recoge todos los ingresos, así como los pagos que se derivan de la prestación de servicios. En este sentido, cuando un país extranjero presta servicios al país, por ejemplo, así como a sus miembros residentes, los pagos por dichos servicios se recogen como gastos.
Entonces, quisiera mostrar la tabla que tengo. La tabla que tengo acá que muestra la cuenta corriente. Si se fijan, aparecen hasta el 2020. Entonces, el 2020, pues para nadie ¿Estás proyectando? no se muestra. No, no señora, no vemos tu imagen. De hecho, tu cámara tampoco. Ah. La siguiente imagen, esa es. Listo. Entonces, como les venía diciendo, el 2020, pues como se ha venido hablando de la pandemia, entonces si se fijan, se pueden ahí dar cuenta que en el 2020 bajó bastante, se ve bastante bajo a comparación de los años que fueron 2019, el 2018. Entonces fue un año duro. Ya para el 2021 fue alzando un poquito en las cuentas, en las balanzas de servicios, fue alzando también como el turismo cabe en la balanza de servicios, pues no se podía viajar. Entonces en el 2021 fueron retomando y algunas empresas de turismo, incluso hoteles, ya se veían afectados por la economía y decidían tener una parte pequeña de turistas. Entonces ahí fue cuando se vino retomando y ya para el 2022 ya están viajando normalmente, ya podrían estar en los hoteles y todo. Entonces, lo que se trata de la balanza de transferencias incluye todas aquellas transacciones económicas que no encuentran contrapartida, o sea, así se incorporan las transferencias privadas y gubernamentales independientemente del emisor y el receptor. Entonces, ¿qué incluye la balanza de transferencias? Las balanzas del capital y las transferencias corrientes. Las transferencias de capital se excluyen de la balanza, por así decirlo, por lo que estas solo, por decir, son de las transferencias corrientes. Entonces, las dichas transferencias son aquellas que no son del capital, como la balanza de pago. Después viene en la estructura, hablando, perdón, de la estructura, la balanza de pago, la cuenta corriente y la balanza de transferencias. Entonces, en la siguiente gráfica, en la segunda, veo que en el 2020 también, o sea, ya vienen siendo otros servicios que fueron las de transferencia, también se vio afectada en el 2020. En el 2019 estaba un poquito más elevado, entonces fue ahí como algo, una parte mala que había pasado la economía. Entonces, ¿puede proyectar la otra imagen, compañera? ¿Sería la anterior? Es que estas son las gráficas que tengo de acuerdo a este punto. Las dos tablas Ah, y ok. el gráfico. Estas son las dos. No, la demás era como de barras. Era una página, era una gráfica de barras, entonces ahí era donde más se veía que estaba más afectada en el año 2020. Ya para el 2021 había subido un tanto. Para el 2022 sí ya se vio bastante recuperada la economía. Entonces ese sería mi aporte, compañeros. Listo, compañera Sandra, muchas gracias. Igual en la entrega de nuestro trabajo veremos al detalle el gráfico que nos mencionas adicionalmente. Ok, sí, Listo, ahí se aparece. gracias. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, Gracias a finalmente todos. queremos hablar un poco sobre las conclusiones y recomendaciones que tuvimos a lo largo de esta entrega, la experiencia que tuvimos en esta entrega, trabajándola como equipo, como estudiantes pues de esta carrera tan bonita que es la administración, de saber de todo lo que en ella abarca, de todo lo que en ella podemos aprender. Entonces, bueno, básicamente como conclusiones pudimos de pronto identificar que como tal el desempleo en Colombia pues arrastra demasiado una problemática de género que prevalece en la actualidad,
más o menos hacia noviembre del 2020, pues para cada hombre que perdió su empleo, de 2.2 mujeres lo hicieron. También evidenciamos que la tasa de desempleo femenina aumentó en un 22,8% frente al 13,9% para el caso masculino. Vimos también que hay una dificultad que tienen las mujeres para conseguir y mantener un trabajo que requiere acciones públicas inmediatas, el tema de género. Esperemos que con esta nueva administración, o con este nuevo gobierno, perdón, el tema de la inclusión femenina en temas públicos, en altos cargos, es bien fuerte. Es una apuesta que ellos están dando y esperemos pues que así siga siendo. Vemos también pudimos observar también cómo el tema de la informalidad es un problema estructural que tiene como tal el país en el mercado laboral. Vemos también cómo hay un desequilibrio entre las ofertas y las demandas en cuanto a trabajo. Vimos también, por ejemplo, podemos concluir, mejor dicho, que el desarrollo económico del país está muy ligado a la tasa de desempleo, claramente, y pues también vemos como en el estudio de los últimos 5 años, la tasa de desempleo del país versus el PIB de los últimos 5 años, que entre mayor sea la tasa, o sea, podemos hacer una asimilación de una comparación de que entre mayor sea la tasa de desempleo del país, es menor el crecimiento del PIB, ¿sí? Para ese año al que estemos haciendo referencia. Pues se ve afectada la oferta y por ende también la demanda, lo que conlleva un bajo nivel de producción, perjudicando el flujo de dinero del país, que genera el país. Y también vimos cómo de pronto una mitigación para este tipo de cosas que se están presentando, como es la tasa de desempleo y entre otros, es la implementación de unas medidas que contribuyan como tal a la mitigación de esta problemática por parte del gobierno, del actual gobierno. Además, también vimos cómo las diferentes curvas, como la IS y la LM, vemos cómo entre sí se entrelazan, además con las funciones de gastos, de ingresos, las diferentes funciones que como tal vimos a lo largo de este semestre en cuanto a macroeconomía, y vemos también cómo entre ellas se enlazan para que nosotros podamos llegar a entender cómo funciona más o menos estructuralmente la economía de nuestro país, ¿sí? Vemos también que la balanza de pagos, justamente lo que acabamos de hablar, vemos que es bien importante debido a que, es bien importante o es de suma importancia, ya que para la nación, ya que es un instrumento que permite medir como tal las relaciones que tiene una nación con el extranjero, ¿sí? Podemos ver el estado como está nuestro país a nivel afuera, en otros países, a nivel extranjero, pues como lo acabé de indicar, en cuanto a ámbito económico. También podemos ver lo que sucede al momento, pero también se puede hacer un análisis de lo sucedido, o sea, podemos ver qué está pasando en tiempo real y podemos hacer un análisis de lo que pasó anteriormente en otros años o en los últimos años. Como tal, también ayuda a determinar cómo está la república, cómo está el país, cómo está la nación, desde el punto de vista de la productividad, ¿sí? También vemos que en este sentido siempre hay un déficit como tal. En ese sentido, si siempre hay un déficit, el Estado tiene serios problemas para cubrir la demanda interna de la población, que creo que es por lo que está atravesando en este momento el país. Ya con estos conceptos, ya con estos conocimientos, ya con esto podemos de pronto aterrizarnos un poco más a realmente cómo está el estado económico de nuestra nación. Entonces, finalmente, para ello nosotros creemos que es indispensable estar analizando y constantemente monitoreando esta balanza para ver qué tanto está produciendo el país, ¿sí? Si estamos mal, si estamos bien, si estamos cortos, si nos sobra, si nos falta, ya que lo ideal es producir y vender la mayor cantidad de productos y servicios que resuelvan tanto la demanda interna como la externa, ¿sí? Y también esto ayudará a que se generen mayores ingresos por medio de los tributos y de las exportaciones al extranjero. O sea, tenemos que darle mucha prioridad a los productos nacionales para empezarlos a exportar a otros países. Ustedes saben que Colombia es rico en muchísimos muchísimos recursos naturales que muchos países no cuentan con
ellos y debemos seguir no explotando la tierra, sino de alguna manera también tratar de utilizar esos recursos de la mejor manera posible, siempre y cuando no pasemos por encima del medio ambiente, de la sostenibilidad y bueno, todos estos temas, todos estos términos ya más de desarrollo sostenible. Finalmente, pues, como bien sabemos, el tema de las exportaciones, pues esto nos va a ayudar a generar mayores ingresos como tal y pues también se debe entender de que todo el gobierno debe tener esto como meta, ¿sí? Debe tener esto como meta, debe tenerlo claro y para ello pues debe aplicar las respectivas políticas que sean necesarias para lograr una estabilidad financiera que el país merece y con lo que el país espera que por lo menos este cuatrenio que viene se pueda alcanzar a lograr. Entonces, queremos agradecer a todas las personas que nos vieron, que nos escucharon. Esperamos que estos sean aportes que les puedan servir y queremos también agradecer todo el espacio a la tutora de macroeconomía. Muchísimas gracias por todo el aprendizaje y con esto pues despedimos nuestro podcast. Esperamos vernos en un próximo semestre, muchachos, y mucha suerte para todos. Muchísimas gracias a todos por el compromiso y por la responsabilidad para con esta entrega. Un abrazo y feliz viaje y camino. Muchísimas gracias. Igualmente a ustedes, compañeros. Gracias. Muchas gracias, compañera. Buenas noches.